hacia gobiernos que en algunas ocasiones quieren cambiar la historia. Y esos son gobiernos a los que hay que echarles mucha lupa. Porque mira, cuando quieres cambiar la historia o reescribir la historia a tu conveniencia, las cosas no siempre, de hecho, casi nunca terminan bien. Yo te aprecio mucho, José Antonio Crespo, que nos tomes esta llamada telefónica. Un honor poder platicar contigo en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Cuéntanos un poco qué reflexión te llevas sobre todo esto. ¿Quitar a Cristóbal Colón tiene algún sentido? ¿Realmente fue un hombre tan malo como para tener que derribarlo y no saber absolutamente nada de él? Tiene dos facetas, Cristóbal Colón. La del navegante, atrevido, osado, que tenía una idea no tan precisa, pero sí una idea de cómo era el mundo y de que pues se podía llegar a Asia circundando el mundo. Bueno, pues eso es lo que se ha reconocido hasta ahora de Cristóbal Colón, por eso las estatuas y todo eso. Incluso en Colombia, en el país, de ahí viene, ¿no? Un reconocimiento a Colón. Pero últimamente se ha puesto en entredicho su figura histórica porque tiene la otra faceta, que es la del colonizador. Efectivamente, no solamente fue un navegante y encuentra desde la perspectiva de Europa y el viejo mundo, encuentra a otro mundo que no se le conocía, por eso se le denominó el descubrimiento, pero la otra faceta es la del colonizador, y ahí efectivamente sí, actuó como después los demás conquistadores. Es decir, al ver él que en los lugares a donde llegó no habían las riquezas ni el comercio que él imaginaba, aunque todavía suponía que estaba en los linderos de Asia, pero pensaba que iba a encontrar ya pues la beta del gran comercio y de riquezas, y al ver que no lo había, él propuso la esclavitud y la venta, digamos, de los nativos, y desde ahí inicia, digamos, la historia de la opresión, ¿no?, que se dio en estas tierras. Entonces, si se le quiere ver como el colonizador, pues sí, un país puede decir, ¿por qué tenemos una estatua de alguien que inició las persecuciones, la esclavitud, en nuestras tierras, pues, en esos pueblos prehispánicos? Entonces, yo sí creo que es válido que los países de pronto se reconsideren la historia, porque tiene muchos aspectos y muchas facetas. Entonces decir, bueno, pues, si estamos viendo ya Colón no como el descubridor, sino como el colonizador que inició la esclavitud en estas tierras y que cometió algunos abusos, sí, no tanto como genocidio. Él, personalmente, sí murieron muchísimas personas durante toda la conquista en América, sí, pero él personalmente no es que haya cometido genocidio, sí cometió algunos abusos, y repito, instauró y promovió la esclavitud de los nativos aquí. Bueno, pues puede uno decir, no, ya no queremos ponerle estatuas a alguien que representa todo eso que rechazamos como país o como continente. Pues sí, se vale que los países de pronto, a mí no me preocupa demasiado que esté la estatua o no de Colón. Los países pueden hacer eso, cambiar nombres de las calles, efectivamente. Lo del puente de Alvarado, pues fue una anécdota de la noche triste. Sí, claro. El Alvarado estaba ya a punto de hundirse por ahí, de caer al agua, lo que eso suponía con las armaduras que se ahogara, y de pronto hay dos versiones. El salto de Alvarado es que agarró una lanza y a manera de garrocha saltó al otro lado y se salvó. Y luego ya le pusieron que era puente de Alvarado. Bueno, uno puede decir, bueno, pues Alvarado también fue uno de los que generaron muchas matanzas, sobre lo del Templo Mayor, y después también, pues porque lo vamos a tener ahí honrado en una calle. Pues sí se vale que los países vayan viendo las cosas así. Pero el otro aspecto que señalabas, ese se me preocupa más. No tanto rehacer la historia, porque la historia constantemente se está rehaciendo a partir de cómo se van viendo las cosas en cada generación, y de nuevos descubrimientos de pronto, ¿no?, aparecen ahí datos, archivos, escritos que pueden ir rehaciendo la historia, la percepción. Pero aquí estamos hablando del uso político de la historia que hacen los gobiernos. Casi todos lo hacen en alguna medida, pero lo que estamos viendo aquí ahora es un uso desmedido de la historia políticamente, en el caso de López Obrador. Por un lado, él está proponiendo, hoy mismo en la mañana decía, pues es que hay que ver la historia de otra manera, que nos vinieron, nos conquistaron, no fue un descubrimiento, sino choque de civilizaciones. Bueno, de eso se ha hablado ya desde hace mucho tiempo, de hecho, desde la independencia.
se cambió la percepción de la historia, porque antes, durante la colonia, sí se veía como bienvenida a la conquista, nos civilizaron, nos dieron la religión, y se veía como algo positivo. Con la independencia, evidentemente, se modificó radicalmente la visión de la historia, es decir, nos conquistaron, de tal manera que los libros de historia en México, desde hace mucho tiempo, perciben la conquista como nos conquistaron, cuando en realidad quienes conquistaron fueron a los pueblos indígenas, a los aztecas, en el caso de México en particular. Pero bueno, eso viene desde hace 200 años, claro. No es una propuesta de López Obrador ahorita. Lo que sí me parece criticable de López Obrador es el uso de la historia maniquea, de la historia simplista, para ponerse él con los buenos, y a cualquiera que le haga cualquier crítica o desacuerdo en lo que sea, lo pone como heredero de Maximiliano, de Santana, de Porfirio Díaz. De los conservadores. Es una visión burda, y un uso burdo de la política, de la historia, para sus propósitos políticos, pero de manera muy burda. Entonces cualquiera, ya sea de izquierda, sea liberal, sea progresista, pero que esté en desacuerdo con cualquier aspecto de López Obrador, por ejemplo, muchas feministas que le han apoyado, pero no están de acuerdo en la forma en que trata el feminismo, o muchos académicos que yo conozco que votaron por él, científicos, etcétera, pero no están de acuerdo con que se desaparezcan los fideicomisos, automáticamente pasan al lado de Santana. Y Miramón, pues digo, eso ya es una manipulación burda de la historia. Maniqueo, como dices, en un discurso... Maniqueo, blancos y negros, ¿no? En un discurso blanco y negro, en un discurso de división, en un discurso concreto de polarización, y en donde yo me pregunto si no sería hoy, siglo XXI, año 2020, con toda la información que tenemos a disposición, pues tratar de repensar la historia en muchos conceptos. O sea, yo no sé si Colón era realmente tan diferente a los otros conquistadores o a los otros, no solamente descubridores, ¿no?, sino también de alguna u otra manera colonizadores. Repensarlo también sin defender ni tampoco crucificar a nadie, pues cómo se vivía la esclavitud en aquellos años y lo que hoy, bueno, pues obviamente consideramos aberrante. Creo, no sé, que eso tendría que apostar a una razón para tratar de entender al otro, pero me llama mucho la atención tal cual como lo narras, o sea, en la visión histórica y hasta en la periodización histórica que llega a utilizar el presidente, lo que está de fondo a final de cuentas es la división y exacerbar la polarización y el no escucharnos, el querer pelearnos unos con otros. Así es, ¿no? Porque sí, todos los gobiernos pueden decir somos herederos de la independencia, el liberalismo, etcétera. Los gobiernos de la revolución, pues evidentemente ese era el discurso. Y se puede continuar, por supuesto, pero el decir ya todos mis adversarios, mis críticos, los disidentes de mi gobierno, automáticamente son traidores a la patria, al mismo nivel de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, de comparar a la prensa de hoy, por más crítica que sea, y qué bueno que sea crítica, y no es la primera vez que es crítica, ya llevamos varios años, en donde la prensa y los medios han sido bastante críticos con los gobiernos. Claro. Compararla con la prensa huertista, pues por favor, es una manipulación burda. Que además no tiene mucho sentido, dados los tiempos tan distintos. En este discurso de polarización me preocupa porque, por desgracia, tenemos, creo yo, que un presidente populista muy visceral, con un pueblo también en algún punto y con López Obradoristas muy radicales. Cuando viene este discurso de Colón, con todo y que Colón era genovés y con todo y que es otro asunto, yo escucho y te lo digo, aquí están en WhatsApp, gente que empieza a lanzar una serie de insultos hacia los españoles, como si el español de hoy día tuviese la culpa de todo lo que ha acontecido con una conquista y que de no haber sido por ese español que hoy día vive y que hoy tiene, no sé, la edad que tú quieras, el país y el destino sería muy diferente. ¿Qué opinas de eso? Yo recuerdo también algunos pueblos hace tiempo, quien me contaba que empezaban a gritar muerte a los gachupines el día de la independencia, llegaba a haber hasta agresiones a algunos pues comerciantes españoles o europeos, inclusive. ¿No podemos regresar a esos tiempos, José Antonio? Pues todo esto es resultado de la historia oficial que se generó en América Latina desde la independencia, repito, desde la independencia entonces se cambió la visión de la historia y ya se puso a los españoles como la fuente de todo lo peor. Obviamente necesitaban justificar
cortar con España, y entonces cambió radicalmente la historia oficial. Entonces los españoles se convirtieron en los villanos. Casi todos los himnos de América Latina tienen una referencia al colonialismo, al virreinato, en contra de los españoles. México no tanto, porque pues había un español ahí haciendo la música, y Bocanegra, y Bocanegra era hijo de españoles. Entonces él no tenía, y eran conservadores, los conservadores no veían tan mal a los españoles, ni la herencia española. Entonces aquí no se hace mención en nuestro himno de eso, pero en casi todos los himnos latinoamericanos sí. Entonces es reescribir la historia desde la perspectiva ahora de los independentistas, los criollos, que entonces empezaron a poner en los españoles toda esa visión de ustedes nos... Que aparte es cierta, es decir, sí conquistaron, sí esclavizaron, sí mataron y abusaron, sí nos saquearon la plata y el oro, sí. Eso es cierto. Pero el pensar que nosotros somos herederos solo de la parte indígena y no producto de las dos civilizaciones, claro, eso es un poco absurdo. O como te dicen los españoles, o a veces han dicho, oye, no, los que hicieron todos esos destrozos son sus ascendientes de ustedes, no los nuestros. Pues estos se quedaron en España y por eso estamos aquí en España. Ustedes, que son los que nacieron allá, tendrán, salvo alguna parte de población indígena muy pura, todos los demás tienen alguna ascendencia española. Pues entonces ustedes, sus ascendientes de ustedes son los responsables de lo que pasó allá, no los nuestros. Y claro, eso es un poco una forma de decir, oye, es medio absurdo el planteamiento que están haciendo, ¿no? José Antonio Crespo, te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS, gracias por darnos luz en estos temas, y bueno, pues ahí te seguimos y te leemos siempre. Gracias, José Antonio. Gusto. Un gran abrazo. 9:31. A ver,